Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro devocional, al cual he titulado para esta noche Las bendiciones de Dios. Y vamos a ver cómo Dios nos da una especie de imán para atraer las bendiciones de Dios a través de la obediencia. Ese es el imán que nos ayuda a que las bendiciones de Dios vengan a nuestra vida, ¿verdad? Fíjense, seguramente a ustedes les ha pasado en algún momento de su vida cuando posiblemente eran niños, de repente estaba uno haciendo cualquier actividad y nuestra madre en un momento tuvo que gritar, cuidado, y uno en esa condición reaccionó ante ese grito de desesperación para efecto de evitarnos una tragedia o un accidente. Entonces, en ese momento a lo mejor pudimos pensar que nuestra mamá era muy agresiva, no tenía tacto para hablarnos, que lejos de hablarnos con amor, lo hacía con un grito desesperado. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que esas órdenes que muchas veces sentimos como agresivas hacia nuestra persona, fueron órdenes que salen del amor de una madre por sus hijos, en ese ejemplo que les acabo de dar. Ahora bien, quiero llevarlos a la esfera de la palabra de Dios, a lo que Dios como nuestro Padre Celestial hace, ¿verdad? Quiero decirles que los mandamientos de Dios surgen de su gran amor por cada uno de nosotros. Muchas ocasiones, así como cuando en nuestra niñez escuchamos ese grito de parte de nuestra madre y pensamos que era de alguna manera ofensivo, que nos pudo lastimar o que a lo mejor podría haberlo hecho de otra manera para no hacernos sentir mal, pues salió de un corazón de madre que quería salvaguardarnos, ¿verdad? Y fíjense que exactamente en la misma condición Dios nos da sus mandamientos para que sea para nuestro propio bien. Muchas ocasiones no comprendemos de bien a bien por qué Dios toma decisiones o genera o permite que pasen cosas muy particulares en nuestras vidas, pero es porque para nosotros de repente algo que no nos cuadra es porque quisiéramos que fuera de otra manera. Pero Dios sabe el por qué y el para qué justamente suceden ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la advertencia de nuestro Señor Jesucristo sobre la llegada de el juicio a nuestras vidas y de cómo estar preparados para ese juicio, pues vienen y salen del gran amor que tiene por nosotros. Dice un dicho que sobre advertencia no hay engaño y por lo tanto cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho la advertencia de que un día vamos a estar delante del trono, ¿verdad? En un juicio verdadero, pues sale de su corazón para que tú y yo nos preparemos para ese día, para ese momento. Entonces, fíjense bien que Él nos llama a ser obedientes a su palabra, para que de esa manera pues podamos nosotros atraer las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestro caminar, ¿verdad? Esa es la realidad de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Queremos la bendición de Dios, queremos las bendiciones de Dios. Nosotros primeramente buscamos el rostro de nuestro Señor, ¿verdad? Queremos ver su majestad, su gloria, su autoridad, su poder en nuestras vidas. Y fíjense que curiosamente cuando nosotros buscamos el rostro de Dios a través de nuestras oraciones, de nuestra intimidad con Él, también se deja ver sus manos. Y es las manos de Dios las que obviamente generan la bendición que viene a dar a nuestras vidas. Mucha gente, con mucha tristeza lo digo, mis amados, busca nada más las manos de Dios, busca nada más el hecho de que Dios bendiga sus vidas, el hecho de que Dios provea, el hecho de que Dios haga algo que se manifieste en la vida de una persona a través de milagros, de prodigios, pero difícilmente buscan el rostro de Dios en amor. Entonces, hoy vamos a aprender a buscar la presencia de Dios para atraer propiamente la bendición a través de nuestra obediencia. Amén. Y vamos a leer el Salmo número 43, del versículo 1 al 5. Es muy corto este salmo, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios.
Esta es una plegaria de parte del rey David pidiendo vindicación para su vida y la liberación de su condición que sentía en ese momento. Y dice el rey David en este Salmo número 43 del versículo 1 al 5, dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Igual que muchos grandes hombres y mujeres a lo largo de los tiempos, amados hermanos, el salmista está luchando contra la depresión espiritual. Tú y yo hemos experimentado eso seguramente y en varias ocasiones. Nos sentimos deprimidos espiritualmente, sentimos que llega el desánimo a nuestra vida, llega la angustia y la sentimos muy adentro de nuestro ser. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, él mismo clamó, ¿verdad? Y en Juan 12:27 y Marcos 14:34, cuando dice: ahora todo mi ser está angustiado. Y tal es la angustia que me invade que me siento morir. ¿Se acuerdan cuando está en la oración del huerto de Getsemaní? Cuando justamente ya iba a ser entregado para llevar todo el proceso del sacrificio que hizo por nosotros, él se sentía así, de esa misma manera. Así como tú y yo muchas ocasiones nos sentimos espiritualmente deprimidos, ¿verdad? Entonces, aquí el salmista, fíjense que está rodeado por una nación impía, por mucha gente que no conoce del amor de Dios, que lo rechaza abiertamente. Era una gente mentirosa y perversa, y él se siente oprimido por el enemigo. De hecho, él piensa que Dios no está ni siquiera con él. Muchas veces nosotros, por las condiciones que estamos pasando, desgraciadamente, se nos nubla la vista y parece que no vemos a Dios. Pero no es que Dios no esté, mis amados, sino que desgraciadamente nosotros, igual que el salmista, nos desenfocamos y nuestra mirada se torna nublosa y de esa manera no vemos la presencia de Dios. Pero Dios está ahí, Dios está con nosotros. De hecho, los salmos tienen algo de esa condición que nos deja entrever lo genuino y lo auténtico que es Dios, que Él se deja encontrar fácilmente por ti y por mí. La vida no es fácil, pues nos tenemos que enfrentar a muchas batallas, a la oposición e incluso hasta la depresión que de repente sentimos. Y la respuesta adecuada a esta situación de sentirnos deprimidos, de tener batallas en el día a día, de encontrar oposición a nuestra vida, pues la respuesta más correcta que tenemos que dar y tener es volvernos a Dios, volver nuestra mirada a Él y reenfocarnos para quitar esa nubosidad que de repente se hace cuando no alcanzamos a enfocar correctamente. No sé si a ustedes les ha pasado que primero están leyendo un texto muy cerca y de repente alguien les habla y voltean su mirada y como que no alcanzan a distinguir. El enfoque tiene que ajustarse, ¿verdad? Nuestra vista es maravillosa, se enfoca de volada. Son milisegundos los que se tardan nuestros ojos en enfocar. Pero, por ejemplo, podemos ver también cuando filmamos algo o tomamos una fotografía y movemos el ángulo de esa fotografía y la cámara se desenfoca y nosotros tenemos que hacer manualmente, ¿verdad? El enfoque para poder hacer una toma propiamente a una distancia diferente a la que estábamos. Así justamente nos pasa cuando los problemas, cuando la depresión, cuando la oposición llega a nuestra vida. De repente nos desenfocamos y no alcanzamos a ver la presencia de Dios. Entonces, fíjense bien que eh, orar por la guía de Dios y su presencia
¿verdad? Por la alegría y el deleite, como lo dice el salmista en este salmo propiamente, pues es lo que tenemos que hacer ustedes y yo, para reenfocarnos y para ver lo grande que es Dios, lo maravilloso que Él es y cómo Él nos da la salida a nuestra problemática, a nuestra depresión, porque Él llena de alegría nuestra vida, llena de deleite nuestra existencia. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando está el amor de Dios, el temor tiene que estar fuera de nuestra vida, ¿verdad? Entonces viene una situación de revertir la condición de depresión para volver a establecer nuestra realidad en Cristo Jesús. En aquellos tiempos, eh, el lugar donde se concentraba la presencia de Dios entre su pueblo era el templo de Jerusalén, ¿verdad? De hecho, Dios estableció que Él se presentaba a su pueblo a través del arca del pacto y era solamente en el templo físico que en aquellos tiempos los judíos habían construido, ¿verdad? Y entonces este templo había sido construido en un monte, era el lugar que los judíos sabían que era el lugar de habitación de Dios. Pero ahora, la gloria sea para el Señor, en el Nuevo Testamento, después de que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, pues Jesús es el templo en quien mora Dios en toda su plenitud, ¿verdad? Él es la presencia misma de Dios. Y en el día de Pentecostés, Jesús envió su Espíritu Santo para hacer la manera en que Dios mora ahora en su templo santo, pero ahora lo hace en ti y en mí. Para Dios tú eres el templo santo de Dios, ¿verdad? Para Dios yo soy también su templo santo. Entonces, fíjense bien que Él quiere morar ahora en nosotros como personas individuales, pero también como comunidad reunida en el nombre de Jesús. Por eso tenemos la bendición de reunirnos cada domingo y ahora cada día en la mañana y en la noche a través de los medios, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo iglesia, mis amados hermanos. Justamente estamos haciendo iglesia porque estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puestos de acuerdo para recibir la bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas el día de hoy. Entonces, quiero decirles que la iglesia nunca debería ser aburrida, tendría que ser un lugar de gozo, un lugar de deleite, un lugar donde verdaderamente sintamos el deseo de alabar a Dios. Y es así como debemos de comportarnos. Y recuerden que la iglesia también es individual. Tú y yo somos la iglesia. Tú personalmente eres la iglesia de Jesucristo, parte de la iglesia. Y allí en tu corazón debe haber gozo, debe haber deleite, debe haber alabanza a nuestro Señor. En esencia, fíjense bien que la obediencia consiste en volvernos a Dios en cualquier circunstancia. Y allí empieza la bendición. Lo que necesitamos para disipar nuestra oscuridad, pues es la presencia de Dios, es la luz que Jesucristo trae a nuestras vidas, es el resplandecer de su rostro divino en nuestras vidas en cada momento que nosotros tenemos esa unidad, esa conexión con el Señor. Entonces, podemos confiar en que esta presencia, la misma presencia de Dios, es lo que definitivamente necesitamos y vamos a encontrar para poder eh, sobrellevar nuestra condición, para que seamos iluminados, para que tengamos una lámpara a nuestros pies y que la palabra de Dios sea la lumbrera para nuestro camino, para andar correctamente, para andar en la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Entonces tenemos que pedirle al Señor que por favor nos envíe su luz, que nos envíe su verdad. Recordemos que el Espíritu Santo es el único que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Y que Dios permita que estas dos se muevan, ¿verdad? Y nos lleven hasta su presencia. Que la luz divina del rostro de nuestro Señor resplandezca para que nosotros podamos ir guiados hasta su presencia. Que su verdad, que ahora es parte de nuestra realidad, debe de llevarnos también a la presencia de Dios. Jesucristo fue muy claro. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces necesitamos pedirle al Señor que Él sea el camino, ¿verdad? Que nos permita llegar al Padre.
y que nosotros lo adoptemos en esa situación, que verdaderamente nosotros queramos caminar por ese camino. Amén. Esto nos lleva a ver en Lucas 12, del 35 al 59, cuál es la recompensa que Dios nos da al seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, al permitir que la luz de Cristo sea la que nos guíe hasta la misma presencia de Dios, a donde está la bendición del Señor. Amén. Entonces vamos a leer ese capítulo de Lucas 12, del 35 en adelante, y dice la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice el Señor Jesucristo. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. ¿Sí? Tú y yo tenemos que aprender a estar velando en espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjense quién nos va a servir en un momento dado. Jesucristo, nuestro Señor. ¿Verdad? Dice, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá, cuando menos se lo imaginen. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no lo espera, y a la hora en que éste no lo sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aunque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también nuestro Señor Jesucristo a la multitud, cuando vean la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguen este tiempo? ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayan al magistrado con su adversario, procuren en el camino arreglarse con él. No sea que les arrastre al juez y el juez les entregue al alguacil y el alguacil les meta en la cárcel. Les digo que no saldrán de allí hasta que hayan pagado aún la última blanca. Dura palabra es esta, pero también confortante, mis amados hermanos, porque aquí viene la recompensa de Dios. La vida es un don maravilloso, es un don que debemos de tener por sumo preciado, perfectamente valorado. Y dice la palabra de Dios que se nos han confiado, ¿verdad?, talentos y responsabilidades.
Y la manera de cómo lo usemos es algo verdaderamente importante. ¿Qué has hecho de tu vida hasta este momento? ¿Qué has hecho con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha confiado? ¿Y qué has hecho con lo que Dios te ha ordenado? Cada quien sabrá su realidad, ¿verdad? Aquí no se trata de que sea yo el que señale. Aquí no se trata de que venga otro hermano y te diga, tú estás equivocado en esto. No, se trata verdaderamente de que nosotros nos pongamos transparentes delante de Dios y que escuchemos la voz de Dios cuando estamos teniendo equivocaciones o fallos y que estos los podamos revertir o en su defecto no volver a hacer, para que de esa manera nosotros crezcamos espiritualmente, porque es a lo que hemos sido llamados a hacer. Entonces, las advertencias sobre cómo usar tu vida que aparece a lo largo de este pasaje han sido dadas por amor. Así como el grito de esa madre desesperada que te evitó un grave problema y fue por amor, así nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en este momento por amor, por ese amor infinito que tiene, para que tú y yo no nos perdamos, para que tú y yo verdaderamente vayamos al reino de los cielos junto con Él. Jesús avisa del juicio que llega y de cómo debemos estar listos. Jesús nos llama, te llama a estar listo para el servicio, primeramente. Dice que debemos esperar listos, prontos, para que a la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos encuentre haciendo lo correcto. Y no sabemos, puede ser este momento, puede ser mañana, puede ser dentro de 15 años, no lo sabemos. Pero sí tenemos que estar preparados para cuando el Señor Jesucristo llegue. Y qué maravillosa recompensa se ofrece a aquellos que están listos. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tú estás listo. Sí, tú quien me estás escuchando en este momento, ya estás preparándote, porque para eso justamente estamos estudiando la palabra de Dios, estamos ahorita en la presencia misma de Dios. ¿Se imaginan que ahorita fuera el rapto? Que ahorita el Señor Jesucristo bajara y se llevara a su iglesia. Déjame decirte que te aseguro 100% que en este momento, porque estamos de acuerdo, estamos conectados a la presencia de Dios, porque hemos invocado su nombre, porque nosotros nos hemos puesto de acuerdo en su nombre, en este preciso instante el Señor se tomaría de nosotros a sí mismo. ¿Por qué? Porque justamente estamos atendiendo a su palabra. Estamos siendo instruidos, pero al mismo tiempo nos estamos alistando para el día en que Él venga. Si no es en este momento, hermanos, esperemos el día que Él decida regresar y que nos agarre así como ahorita. Obviamente tendremos que hacer cosas en lo cotidiano, en el día a día, pero tus pensamientos, independientemente de que tú estés empleado, estés trabajando, estés en una condición de tus labores cotidianas, de tu día a día, tus pensamientos pueden estar completamente listos en el momento adecuado, porque es tu espíritu el que ahora está vivo, es tu espíritu el que ahora se conecta con el Señor en todo momento. Porque déjame decirte que independientemente de que estés conectado a este devocional, así como nos decía nuestro hermano Jesús en la oración, aun cuando los que no están conectados al devocional propiamente, pero que están, ¿verdad?, llevando su relación personal con Dios de esa manera fuerte, correcta, adecuada, como Dios nos lo enseña en su palabra, gloria sea para Dios por la vida de todos esos hermanos. Yo les invito a que, obviamente, quienes estamos aprendiendo, pues tenemos que estar conectados para seguir recibiendo información de parte de Dios a través de su palabra y la vayamos desglosando y nos vayamos preparando cada día más, ¿verdad? Entonces, les animo a que sigan en esta condición y van a ver que el día que venga el Señor Jesucristo nos va a agarrar listos, preparados, con nuestras lámparas llenas, haciendo lo que debemos como esos siervos fieles que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, fíjense que esa maravillosa recompensa que se ofrece, que Dios ofrece a aquellos que estamos listos, dice ahí en el versículo 37, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. ¿Tú estás pendiente de la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Yo sé que sí, porque por algo estás conectado,
Por algo estás deseando saber más, por algo estás deseando ser lleno del Espíritu Santo, para que así como una lámpara, ¿se acuerdan de las lámparas de quinqué? Les llamaban los aparatos, ¿verdad? Tenían que estar siempre llenas del aceite o del queroseno que quemaban para que en el momento en que se necesitara esa lámpara estuviera lista, ¿verdad? Que no anduvieran buscando como de repente hacemos hasta con la Biblia, ¿verdad? El domingo en la mañana andamos buscando, ¿dónde se quedó mi Biblia hace 8 días? Porque ni siquiera la pude abrir en toda la semana, no me interesó. No andes buscando el aceite a la mera hora. Hay otra anécdota, otra parábola que el Señor Jesucristo hace y que la vamos a estudiar dentro de poco, de las vírgenes prudentes, que tenían, unas fueron tan prudentes que siempre tenían su lámpara llena y las otras andaban en la loca, ¿verdad? Se gastó su aceite y cuando llega el Señor, el novio, simplemente las que tenían sus lámparas rebosando pudieron alumbrar la llegada del Señor y obviamente las considera prudentes, listas. Y las otras, oigan, regálenos por favor tantito aceite para nuestras lámparas. Les dice, no, porque al rato te vas a quedar tú sin aceite y hasta yo también. Y mejor búscale. Ve y compra donde puedas. Y en lo que fueron a comprar llegó el Señor y las otras se metieron a la boda y las que andaban como locas buscando aceite se perdieron. Es lo que no quiere Dios que pase en nuestras vidas. Él quiere que tú y yo estemos listos para cualquier momento. Sea que venga la presencia de Dios, sea que el Señor Jesucristo venga y arrebate a su iglesia, se la lleve en la gloria que Él prometió, o sea que seas llamado a la presencia de Dios en la muerte física. ¿Quién de nosotros estamos con la vida comprada como para que podamos decir, no, yo voy a durar dentro de 20 años y para dentro de 20 años me voy a poner listo? No, nadie sabemos. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Lo veíamos ayer. Entonces, en ese sentido, por eso dice, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Dichosos y afortunados y enviados, ¿verdad? Porque Dios nos envía. Dice que nos sentaremos con Jesús y ahora Él nos servirá. La gloria sea para el Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo siempre, siempre tuvo una actitud de servicio y es lo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Ah? La gracia de nuestro Señor Jesucristo es realmente casi increíble, mis amados. Él invierte los papeles de tal manera que la mayoría de los seres humanos ni siquiera nunca hubiese imaginado. Él nos dice que el día en que Él nos llame a su presencia, de cualquier manera, sea que Él venga por nosotros o nos llame, ¿verdad? Si nos encuentra en esa condición de dichosos como siervos que estuvimos esperando a nuestro Señor, que estuvimos pendientes de su llegada o de nuestro llamado, pues Él nos va a servir. Entonces tenemos que estar listos para cuando vuelva, para cuando nos llame a su presencia. Seamos, mis amados hermanos, como el mayordomo fiel y prudente, y seremos recompensados ricamente. Él nos pondrá a cargo de todos sus bienes. Y esa es la realidad de lo que vivimos en Cristo Jesús. Hay un grave peligro, hermanos, en pensar que Jesús no llegará todavía, ¿eh? De hecho, hay muchas doctrinas, falsas doctrinas, obviamente, que argumentan que Jesucristo, o ya vino, o en su defecto, no vendrá. Y eso nos lleva a muchos, los lleva a quienes no están bien conscientes de esto, a pensar que pueden seguir haciendo lo que se les pegue la gana, ¿verdad? Que pueden seguir haciendo exactamente lo que les gusta y que habrá tiempo de sobra para ajustar cuentas. Pero como les vuelvo a repetir, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los mismos ángeles del cielo, mis amados hermanos. Solo el Padre Celestial es el único que sabe cuándo nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a arrebatar a su iglesia, a llevarse a su iglesia, o en su defecto, cuándo somos llamados a su presencia. El hecho de que el Señor tarde en volver es precisamente lo que pierde al siervo necio que descuida sus deberes y no actúa como Dios quiere que actúe. Muchos de nosotros pensamos
que a lo mejor es pura eh, idea de algunas personas que un día Cristo va a volver. Y como vemos que se está tardando, pues imagínense, esta palabra se escribió casi hace 2000 años, entonces nosotros podríamos pensar que posiblemente ni venga. Y eso nos puede hacer descuidar con mucho nuestra vida espiritual y nos puede traer a la perdición, mis amados hermanos. Para mucha gente hoy en día, Dios parece tan distante, tan irrelevante, ¿verdad? ¿Quién será ese tipo? ¿Quién sabe? O una figura ahí de muy poco impacto para sus vidas. Pero esta historia que acabamos de leer es un aviso por amor de Dios que nos recuerda que vendrá el día en que todos habremos de rendir cuentas. Y lo sabio, honestamente, lo sabio es prepararse para ese mismo momento, desde ahora, desde ya. ¿Verdad? En ese sentido, dice la palabra de Dios que para el hombre está escrito, o está dado, o está diseñado, para que me comprendan, que un día muera a esta vida terrenal y después de ese día el juicio. Y tendremos que llegar delante de la presencia de Dios a rendir cuentas. La gloria sea para el Señor, para aquellos que estamos pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y hemos nacido de nuevo y tenemos ahora la salvación y vida eterna dada por la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Eso nos va a llevar efectivamente a un juicio, porque no nos vamos a escapar de un juicio, mis amados, pero son dos cosas muy diferentes. El juicio del trono blanco, que es el juicio para ira y condenación para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, que no quisieron ser como esos siervos prudentes, que fueron imprudentes y necios y que se desviaron. Y ahí vendrá el lloro y crujir de dientes por una eternidad, porque el juicio de ira y condenación será para mandarnos al infierno, así de plano. Y eso lo dice la palabra de Dios, no nomás lo digo yo. Pero ustedes y yo que venimos a los pies de Cristo y que seguimos, ¿verdad? Y que somos como esos siervos útiles, prudentes, que mantenemos nuestra lámpara encendida, nuestra lámpara llena con el aceite que día a día el Señor derrama en nuestras vidas. En este preciso momento está derramando de su Espíritu Santo a nuestras vidas, está llenando nuestra copa, está rebosando nuestra vida con su presencia. Entonces, iremos al tribunal de Jesucristo, mis amados hermanos, en donde ahí no va a haber ira y condenación. Esa ira y condenación que merecíamos ya la recibió Cristo en la cruz del Calvario y Dios desquitó toda su furia, toda su ira por el pecado de la humanidad en Cristo. Y ahora Jesucristo nos ha dado el derecho de la salvación y vida eterna solamente porque hemos confiado en Él. ¿Se acuerdan ayer? Confianza, en la mañana, confianza y obediencia. Eso es lo que nos lleva a la bendición de Dios, mis amados hermanos. Eso es lo que buscamos, las bendiciones de Dios, a través de la confianza que ejercemos en Cristo, o sea, de la fe y de la obediencia, para que de esa manera hagamos lo que nos corresponde, lo correcto. Entonces, Jesús dice que si sabes que algo está mal, porque ahora ustedes y yo hemos venido a ser instruidos. Ya sabemos muchas cosas que ya no debemos hacer. La mentira, ¿verdad? El orgullo desmedido, la vanagloria, la falta de perdón, la prepotencia, todo eso ya no lo debemos hacer, mis amados. La distensión, la pelea, la ira, todo eso ya tenemos que dejarlo por atrás. Esas son las obras de la carne. Pero ahora ustedes y yo venimos a la vida en Cristo Jesús para hacerlas, para tener el reflejo del fruto del Espíritu, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, gozo y amor. Eso es lo que ahora ustedes y yo tenemos que reflejar. Entonces, Jesús dice que si sabes que algo está mal y aún así lo haces, eso es peor que hacer algo mal cuando no sabes, cuando por ignorancia lo estás haciendo. Aunque esto último siga siendo incorrecto, pero al menos tienes la atenuante, ¿verdad? De decir, Señor, yo no sabía que esto que estaba haciendo era incorrecto, pero ahora que ya lo sé, te pido perdón,
Me arrepiento por haberlo hecho, aun cuando no sabía que era incorrecto. Pero de aquí en adelante voy a procurar no volver a repetir ese mismo pecado, ese mismo error. Amén. Y así es como va cambiando nuestra vida el Señor. Jesús nos llama a obedecer y servirlo con fidelidad y sabiduría. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría de lo alto para poder comprender todo esto. Si usas con sabiduría lo que nuestro Señor Jesucristo te ha dado, Él te bendice dándote más responsabilidad. Y muchos decimos, oye, pero ¿cómo voy a ser bendecido si me está dando más responsabilidad? Más que hacer, entre comillas, ¿verdad? Déjenme decirles que cuando a nosotros se nos es delegada responsabilidad de parte de Dios, es porque Él sabe que somos instrumentos útiles para Él. Y gloria a Dios porque nos toma en cuenta. Amados hermanos, Él, siendo el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que no necesita nada ni a nadie para existir, el gran yo soy, el que existe porque a Él le place existir, se ha dignado a tomarnos en cuenta, a darnos responsabilidad dentro de su reino, cuando a lo mejor tú y yo ni siquiera lo merecíamos. ¿Verdad? Tú y yo existimos porque a Él le da la gana, porque Él quiere que tú y yo existamos. Pero nos ha dado responsabilidades por amor, porque nos quiere tomar en cuenta. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tus hijos, quienes tenemos hijos, oye, apóyame? Tu hijo sabe que tú lo puedes hacer, que tienes la fuerza suficiente, que tienes la capacidad para hacer las cosas. Pero ¿cómo se siente tu hijo orgulloso, dichoso, ¿verdad? Porque le tomaste en cuenta. Quienes han tenido la oportunidad de construir una casa desde ceros con su familia y que toman en consideración los comentarios de su esposa, de sus hijos, seguramente ellos pueden saber, el padre de familia, tú lo puedes hacer porque tienes capacidad, pero qué grato es que te tomen en cuenta, ¿verdad? Que la mamá o que la esposa pueda decir, oye, yo quiero la cocina un poco más grande o quiero la cocina en estas características. Es grato que te tomen en cuenta. Que tus hijos puedan decir, papá, yo quiero que en mi habitación la televisión no la cuelguen ahí, la cuelguen de este lado. Y que los tomes en cuenta. Justamente es lo que hace Dios con nosotros, mis amados. Nos da responsabilidad porque quiere tomarnos en cuenta para su reino. Y cuanto más te da Dios, pues obviamente mayor es tu responsabilidad de hacer un buen uso de lo que Dios te da. Jesús dice que a todo al que le ha dado o se le ha dado mucho, pues se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, pues se le pedirá aún más. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos la capacidad, mis amados. Si tienes un hogar feliz, una buena educación, tienes salud, tienes amigos, tienes trabajo, tienes comida, tienes vestidos, tu ropa suficiente, tienes la posibilidad de darte vacaciones, si tienes acceso a la Biblia, a la bendita palabra de Dios, ¿verdad? A este maravilloso documento que el Señor nos dio. Si tienes la libertad para reunirte, nosotros tenemos esta gran libertad, mis amados, para reunirnos y orar juntos, ¿verdad? Tenemos más cosas todavía. Pues déjame decirte que entonces eres uno de los que han recibido mucho e igualmente se espera mucho de ti de parte de Dios. Quiero decirles que tenemos la gran libertad de reunirnos a una distancia en medio de la pandemia, cuando mucha gente, una cantidad increíble de gente, no tiene ni siquiera los medios o la posibilidad de hacerlo. Bienaventurados nosotros que podemos hacerlo, al menos de los que pueden escucharlo, de las grabaciones que hago y que después se envían por internet o en su defecto el puro audio, pero aún así dichosos. Les he comentado a muchos de ustedes, yo tuve la oportunidad de vivir durante un buen tiempo en Cuba y allá las personas no tenían el derecho de tener una Biblia así entera. Yo fui testigo de cómo se iban pasando las familias hoja por hoja, porque el gobierno les impedía, les prohibía que pudieran tener un libro de esta naturaleza.
y mucho menos reunirse, mis amados. Por lo tanto, ustedes y yo somos privilegiados, grandemente bendecidos de parte de Dios. Entonces Dios quiere que también nosotros participemos en su reino, transmitiendo la palabra de Dios, haciendo lo que nos corresponde, estando atentos. El mismo Jesús dijo y lo vivió y nos los hizo ver. No tuvo una vida fácil. Él dice, tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Pero el bautismo de la sangre, ¿verdad? La que él derramó. Entonces, nosotros ni siquiera eso. Pasamos por el bautismo cuando estamos ya conscientes, con la edad suficiente para tomar decisiones y querer bajar a las aguas y ser bautizados, pero en un simbolismo del bautismo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Sobre la vida de Jesús se cernía la sombra de la cruz, la sombra de la muerte. En ese momento, cuando hace esta declaración, era consciente de que iba a tener que sufrir. Ustedes y yo, cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a alguna dificultad o algún reto en nuestra vida, es común que nos sintamos angustiados hasta que se cumpla. Si nos sentimos así, con cosas que son relativamente pequeñas, ¿se imaginan qué terrible tuvo que haber sido para nuestro Señor Jesucristo ver que le esperaban los horrores de la crucifixión al cargar con todo el pecado del mundo? Más bien eso fue lo que lo angustiaba, mis amados. No tanto la golpiza que llevó, no tanto el ser crucificado propiamente en la cruz, sino el cargar todos los pecados de la humanidad. Y no nada más de los de ese tiempo. Él cargó con todos nuestros pecados a 2000 años después, más o menos, ya prácticamente, ¿verdad? Él cargó con nuestros pecados ya. Era lo que lo hacía sufrir. Aquella sería la manera en la que Jesús nos traería la paz con Dios. Aún así, Jesús afirma que en cierto nivel no siempre experimentamos la paz exterior. Más bien vamos a tener y sufrir divisiones. Él hace una pregunta, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Y él mismo responde, les digo que no. Va a haber división. Yo voy a provocar división. Porque Él es el parteaguas de la humanidad, mis amados hermanos. Él es el parteaguas de tu vida. Esta división puede ser incluso con aquellos que nos son más cercanos, como la familia. ¿Cuántos de nosotros batallamos con nuestros padres o con nuestros hermanos que no quieren escuchar esto y que quieren seguir la tradición de la familia? ¿Y cuántas veces te dijeron o te han dicho, oye, tú no estás atendiendo a lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos? Esa es la división que va a traer Jesucristo a nuestras familias. La división puede darse entre los que están con Jesús y los que están contra Jesús. ¿Tú de qué lado estás? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos del lado bueno, del correcto. Estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tú y yo estamos llamados a ser pacificadores siempre. ¿Verdad? Nosotros no tenemos por qué estar debatiendo. La palabra de Dios no fue dada para contienda. Nosotros tenemos que aprender a ser pacificadores. Debemos siempre procurar reconciliarnos con empeño, con toda la gente. No tener esa disputa y que yo tengo la verdad y que tú te vas a ir al infierno. Nadie de nosotros somos jueces y nadie de nosotros sabe a quién Dios le da la oportunidad de salvación y vida eterna y a quién Dios lo va a enviar al infierno. No nos corresponde a nosotros decir, tú te vas al infierno y tú no. No. Eso solamente le corresponde al Dios Todopoderoso, al juez justo. Amén. Entonces no nos dediquemos a hacer eso. Más bien, procuremos reconciliar a la gente con Dios con empeño. Hemos sido llamados a eso. Por último, nada más quiero leer, y con esto termino, a lo que verdaderamente somos llamados. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos, voy a leer del 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, levanta tu mano. ¿Quién está en Cristo? ¿Tú? ¿Sí? Levanta entonces, no tu mano, tus manos, ¿verdad? Tú estás en Cristo, dice. Entonces, palabra de Dios para ti.
De modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien te reconcilió con Él mismo por Cristo y te dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, o sea, a Jesucristo mismo, por nosotros lo hizo pecado. Ese fue el sufrimiento que verdaderamente tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, en Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para el Señor. De verdad, esto es algo impactante, mis amados. Debemos pedirle a Dios que siempre nos permita estar listos, que deseemos ustedes y yo estar listos para el servicio, para la espera, y que nos ayude a sacar el mayor partido a todo lo que nos ha dado, a todo lo que nos ha confiado, que seamos unos buenos administradores de lo que Dios ha provisto a nuestras vidas. Amén. La gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. Con eso terminamos esta enseñanza. Sé que Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Tenemos la oportunidad de hacer los ajustes necesarios? Sí. Mientras el Señor nos mantenga con este cuerpo físico aquí en vida en esta tierra, tenemos toda la oportunidad para hacer todos los ajustes necesarios y de permitirle a Dios que vaya haciendo la transformación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esto es de Cristo Jesús. Pero también tenemos una gran bendición, mis amados, que si hoy mismo el Señor nos llamara a alguno de todos los que estamos aquí, alguno de los que escuchan este devocional, y que está en Cristo Jesús, que ha confiado su vida en nuestro Señor Jesucristo, Dios dice que Él se asegurará de completar o de completar todo lo que nos haga falta. A lo mejor tú y yo estamos faltos en algo, pero Dios va a poner todo el complemento que nos haga, sea necesario para que nos presente puros, sin mancha, sin arruga, delante de Él, con la estatura del varón perfecto. O sea, Dios nos va a llevar a la perfección. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero si Dios lo prometió, tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir. Él es fiel. Él nunca cambia. Es inmutable. Amén. Y entonces, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y esa es la fe. La certeza que tenemos tú y yo de que aun cuando nos falte cualquier situación para llegar a la perfección delante de Dios, Él la va a cumplir. Esa es la certeza que tenemos, que Él lo va a cumplir. Y convencidos tenemos que estar, aunque no veamos cómo, aunque no sepamos cómo, solamente creyendo que verdaderamente Dios lo va a hacer. Amén. Esa es la bendición que tenemos. Dios les guarde, les bendiga. Vamos a continuar con la oración.